Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos, en pleno verano porteño, primera semana de este mes de febrero del año 2021. Es importante, me parece a mí, reflexionar sobre el acontecer internacional y fundamentalmente del comportamiento del hombre en estos tiempos. ¿No le parece? Mi colega Nora Barr, la número 1 en periodismo científico en la Argentina, una periodista notable, querida colega, intituló, estoy leyendo un trabajo el día viernes en La Nación, La lotería de las vacunas. Y Nora se refiere, entre otras cosas, a lo que hace muchos años, después de la Segunda Guerra Mundial, se planteaba la humanidad sobre el petróleo, más adelante sobre el agua, dos elementos que podrían llevarnos a una guerra mundial. Dios quiera, así no sea. Y ella, de una manera delicada, habla de la lotería. Ella, de una manera delicada, intitula esta nota, refiriéndose a las vacunas, como una lotería para la humanidad. Yo me voy a permitir, más que disentir con esta extraordinaria colega periodista científica, la número 1 del país, diciendo que no es una lotería, sino que es producto del egoísmo, de la ambición desmedida de las farmacéuticas. Fíjense que está generando esto, en principio, un problema muy serio. No hay vacunas. Están las vacunas, pero no las que se necesitan. Digamos, entre paréntesis, que 52, 53 países recién han iniciado la vacunación y que nuestro país, la Argentina, es uno de ellos. Pero somos más de 190 países. ¿Se entiende? Hay 140 países naranja en los mismos. Nada. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Reino Unido ahora le niegue lo que le excede en vacunas a la Unión Europea, de la que se ha separado por el Brexit, genera en Alemania y en todos los países que conforman la Unión Europea, vamos a decirlo en porteño, en argentino, una bronca enorme que no dejan de manifestarlas, estas broncas, los europeos, bueno, la Unión Europea frente a Inglaterra. Italia, que le hace un juicio porque no llegan las vacunas correspondientes a Pfizer. Por otro lado, España, que empezó a vacunar y no tiene vacunas. Es tremendo lo que pasa en España, en Madrid y en Cataluña especialmente. Enorme bronca tienen los españoles. Me permito desarrollar este pensamiento y decir y definir con una palabra lo que pasa en este siglo XXI con las vacunas que requieren estas pestes llamadas hoy, o llamada hoy, coronavirus, COVID-19. El egoísmo que, como dijo Teresa de Calcuta alguna vez, el egoísmo es el peor de los males del hombre. Ahora bien, este egoísmo de las farmacéuticas que van a la búsqueda y se pelean solamente por el dinero que van a producir, que ya están produciendo, que han vendido antes de ser aprobadas. En la primera fase ya tenían vendidas,
centenares de millones de vacunas. Como dijo Romano, que en la primera fase, allá por el mes de julio o agosto, ya tenían vendidas a los países que tienen el dinero millones de vacunas que hoy no pueden entregar, o que están reteniendo, o que la producción no es lo esperada. El egoísmo, el peor de los males. El egoísmo que aquí en este caso se manifiesta a la vista de todo el planeta, de todos los habitantes de la Tierra, por la voracidad de los laboratorios, de las farmacéuticas, que le han vendido, por ejemplo, a Canadá. ¿Cómo queda Canadá después de esta situación ante el mundo? Canadá compró todas las vacunas que necesita para su población. No, compró para 2 o 3 Canadás. Es decir, compró, ¿qué quiere decir, Jorge? Sí, que ya las compró. ¿Se entiende lo que digo? Las compró. Eso, si no es egoísmo. Y el egoísmo, por supuesto, que como reitero, dijo la Madre Teresa, es el peor de los males. Aquí se ve con mayúscula que la economía influye muchísimo en esas debilidades de los hombres malos, de aquellos sectores de la sociedad universal que nada tienen en su corazón y en su mente para considerar el cooperativismo, el sentido de comunidad entre los seres vivientes, que como ustedes bien saben, entiende por sobre todas las cosas la justicia, la solidaridad, el amor entre todos aquellos componentes de esa comunidad a la que he hecho referencia. Qué palabra hermosa, qué definición hermosa en el sentido de la vida es vivir en comunidad con todos los valores necesarios para ser felices. Ahora bien, ¿cómo sigue el tema de las vacunas? Ocurre que ahora ha dejado de parecer, sino que casi toda la humanidad quiere vacunarse para terminar con esta problemática que no solamente ha enfermado a millones de personas, sino que ha matado a millones de personas, pero que además mató, como dije yo varias veces, la economía del mundo. Estaba en estos días leyendo la caída económica en el primer país del mundo, por lo menos el país del mundo que tiene la maquinita de fabricar dinero, que es Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una caída en su economía en el año 2020, es decir, el año pasado, que hay que retrotraerse a 1946, es decir, hace 74 años, hecho que la Segunda Guerra Mundial produjo en la economía de Estados Unidos. En España, puedo nombrar varios países, si ustedes quieren todos, no tengo el tiempo de hoy, pero hablemos de España. España tiene una caída en su economía equivalente a la guerra española. Hay que trasladarse a la guerra civil española, ¿se entiende? Para comparar el desastre económico que esta pandemia produjo en todas las economías del planeta. Entonces aquellos imbéciles que dicen economía primero, la economía, la salud, la economía no es un problema de la salud, primero la salud, para la cual los estados, todos, especialmente los poderosos, debieron haber invertido en salud para no tener, como por ejemplo tienen hoy los países desarrollados del mundo, colapsados, como en Inglaterra, sus hospitales.
donde no tienen manera, no tienen tiempo ni forma de cremar a sus muertos. Esto es de extrema gravedad. La epidemia, pandemia, ahora, trajo el desastre económico para el planeta. Millones de personas en el mundo se han quedado sin trabajo. Millones. Compañías aéreas que han quebrado. La comunicación del mundo, ¿cómo será? Hay que esperar entonces salir de la pandemia para crecer económicamente y que vuelva entonces la felicidad, entre comillas, a los habitantes o en los habitantes de este planeta Tierra nuestro, que entre paréntesis hay que estudiar a fondo cuál es el motivo de esta pandemia que vivimos, de las que van a venir lamentablemente, y hay que ver, como dicen muchos estudiosos, cuánto tiene que ver el cambio climático en lo que estamos viviendo y en lo que podemos llegar a vivir, afectando el cambio climático la vida de todos los seres vivientes de esta casa. Bueno, esta semana también tenemos el Día Mundial del Cáncer. Y vieron ustedes que con este tema de la pandemia del coronavirus pareciera, lamentablemente, que un montón de enfermedades se han dejado de lado. Bueno, se sigue muriendo la gente por problemas cardiovasculares, se sigue muriendo la gente por problemas del cáncer, se sigue muriendo la gente por innumerable cantidad de enfermedades, muchísimas. Y lo que es peor es que mucha gente en la Argentina y en el mundo con estas enfermedades ha dejado de asistirse y lamentablemente en algunos casos de tomar los medicamentos correspondientes. Por eso, como es el Día Mundial del Cáncer esta semana, el día 4 de este mes de febrero, decidimos, el equipo de producción, entrevistar a un especialista en cáncer de nuestro país. Yo me permito decir que es un número 1 en nuestro país, mi amigo, el doctor Carlos Vaz, con quien voy a dialogar para todos ustedes. Esto de dialogar es una pretensión soberbia, que no quieres que sea así de parte de este periodista. Digamos que voy a preguntarle algunas cosas y Carlos Vaz, jefe de oncología del Hospital Alemán, nos va seguramente a informar y a formar a mí y a cada uno de ustedes en las necesidades también, ¿por qué no?, de desmistificar el cáncer y saber que agarrado a tiempo tiene cura. Señoras y señores, amigas, amigos de toda la República Argentina, lo prometido, Carlos Vaz. Carlos, es un placer enorme verte, escucharte. Sabes que te aprecio, te valoro, te admiro muchísimo, querido doctor nuestro de los argentinos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Jorge, muy bien. De vacaciones, Qué me bien. sacaste de mi último día de vacaciones. Realmente muy necesaria después de un año realmente muy intenso. ¿Tuviste algún familiar, algún amigo, algún médico, alguien del personal de tu servicio con el virus? Sí, sí. Nosotros tuvimos 4 médicos de servicio, una, una monitora de estudios clínicos también. Sí, diría que esos contagios pasaron sin problemas, en general gente joven, ninguna tuvo que internarse.
tuve un debut, una aceleración importante. El hospital nos había hecho un entrenamiento ya a fines de febrero del año pasado. Tuvimos también, creo que es muy importante, creo que también recalcar, se murieron colegas nuestros, tanto médicos como profesionales del hospital y personal no profesional o asistencial también del hospital. Tuvimos fallecimientos por COVID y sin COVID, pero quizás también llevados por todo el estrés y por toda esta cosa que provocó el COVID. Sí, tuvimos personas muy cercanas jóvenes, uno del equipo de Luis Boer, justamente, Pablo Pero, Luna, ¿Pablo Luna? o sea, 54 años, sí. ¿Qué pasó con Pablo Luna? COVID, ¿Pero murió? sí, fue muy, muy duro. Después también otros, quizás un poco mayores, con más riesgo, pero sí, fue, 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 fue muy duro para todos o sea, para todo el personal del hospital, para toda la forma de trabajar del hospital. Pero creo que la información ha sido de las grandes enfermedades de esta pandemia también, ¿no? ¿Qué pasa con el cáncer? La gente dejó de atenderse por el cáncer, de tomar medicamentos, de hacerse los análisis o los estudios correspondientes. Ustedes vieron que bajó la atención, no de parte de ustedes, sino de los propios enfermos, consultas, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tomamos medidas iniciales de aislamiento e íbamos escuchando fundamentalmente lo que venía de Europa, te diría que Europa fundamentalmente y quizás de centros, pero veníamos viendo la experiencia del COVID, al retrasar los tratamientos, retrasar los estudios, retrasar las cirugías, retrasar todo, en general aumenta la mortalidad. Y es probable que esto no lo veamos. Hoy vemos por ahí la cosa más aguda, o sea, o el paciente que no se controló y se dejó estar, o la paciente que estuvo encerrada durante 7 meses porque tenía pánico y no podía moverse después, porque ni siquiera caminaba en su casa. Pero creo que la falta de estudios de control, eh, por lo menos los más importantes, aquellos que disminuyen la mortalidad, va a hacer que esto repercuta el día de mañana en aumento de la mortalidad por cáncer sin ninguna duda. Así como creo que el barbijo, el lavado de manos, la distancia, las reuniones sociales, el aislamiento, el aire libre, qué sé yo, no solo ha disminuido todos los adenovirus y probablemente también todas las neumonías, no tengo los datos, pero casi seguro que sí, te diría, y creo que lo dicen todos. Este virus es un virus raro, con una contagiosidad no común, pero nos ha cambiado mucho, nos cambió mucho el hospital, porque fuimos haciendo todo un orden de actividades. Y por supuesto, no paramos absolutamente nada, porque en algunos escenarios sí teníamos que tomar decisiones en cuanto al costo-eficiencia de los tratamientos. Seguimos teniendo todas nuestras reuniones, que son muchas, para discutir cada uno de los casos específicamente. Y bueno, ahí es donde se ponía en la mesa si justificaba o no hacer tal cosa, si justificaba no hacer tal otra. Hubo que adaptarse a una sistemática de trabajo totalmente diferente. La telemedicina que venía, que hacíamos, que no hacíamos, que venía, que si la empresa tal, la empresa no, la empresa esta. Bueno, Zoom se hizo la fiesta, probablemente Team también, Google con Meet también. No sé, he visto tantas plataformas, he llegado a tener en mi computadora. Carlos. Pero realmente ha sido para acelerar eso. O sea, hubo muchos estudios que los podíamos ver por internet, te los mandaban, las recetas, todo este tema de la firma electrónica, que si aceptaban o no aceptaban las farmacias. Fue todo una aceleración, fue todo al principio, muy engorroso, quizás más lento, pero te diría que con el esfuerzo, fue un esfuerzo muy grande, te diría, fue un esfuerzo médico, de enfermería, administrativo, de logística, de organización, muy, muy grande. No menor, uno lo ve a la distancia y le parece que... Pero realmente fue un año intenso. Carlos, tengo la oportunidad que te has prestado para este diálogo, para ir yo a la búsqueda
de la información formativa, teniendo en vos, digo yo, un número uno en el estudio del cáncer en nuestro país, la República Argentina. La pregunta que te quiero hacer ahora, porque preguntas elementales, que siempre puede estar preguntando mucha gente cuando ve el programa en todo el país. Una persona con cáncer que contrae, lo habrás visto, lo habrán estudiado, lo habrán analizado, que contrae el virus, el coronavirus. Tiene la misma gravedad que el diabético, que el hipertenso, que el obeso, que el fumador. No te puedo comparar esos, no tengo los datos de esos comparado con cardiópata, diabético, en cuanto a datos de mortalidad o morbilidad. Sí tenemos datos gruesos en cuanto a que el problema más importante del COVID se desarrolló fundamentalmente en pacientes oncohematológicos, que no son los que yo manejo en el servicio de oncología de tumores sólidos. Pero la lectura que uno tenía es que los oncohematológicos tenían una peor evolución, fundamentalmente las complicaciones más importantes fueron 66% en oncohematológicos, 34% en sólidos. Y en los sólidos, fundamentalmente, sí te llegue cáncer de pulmón, es el que llevaba un poco los premios en cuanto al... También las cirugías mayores, los tratamientos, aquellos pacientes que estaban en tratamiento. En algún momento se vio si la quimioterapia, si la inmunoterapia, si las terapias blancos, si la hormonoterapia. Bueno, sí, se pudo discriminar que la quimio, la inmuno, eran probablemente un poquito más riesgosas para los pacientes para sufrir COVID o demás. Pero fundamentalmente entre los hematológicos y los cáncer de pulmón se llevaban un poco las complicaciones, más lo que te comentaba, las cirugías mayores. Y ahí después iba escalonando hacia abajo en cuanto a la complejidad del tratamiento. No, después nosotros tuvimos varios pacientes ese es el tema. Con COVID y en general la experiencia fue alguna, bueno, en cáncer avanzado, en medio de tratamientos, o sea, y con compromiso pulmonar, tuvimos algunos decesos. Pero en otros también tuvimos evoluciones favorables con algunas complicaciones, otros pacientes que tuvieron varios días en respirador se recuperaron, algunos. No tuvimos muchos, porque en realidad son pacientes que se cuidaban y mucho. Claro. Oh, sí, tuvimos también un enfermero del hospital que se fue también por esto, también tenía un cáncer muy avanzado, muy complicado, pero también se fue por COVID. Pero bueno, estaban en escenarios de mucha gravedad de enfermedad también. Carlos, tengo que aprovecharte para hacerte preguntas. También vas a disculparme la elementalidad tal vez de algunas de ellas. Por ejemplo, bueno, la primera sería, ¿el cáncer se cura, Carlos? Sí. Pero hay que tener todo el año para hablar. Sí, el cáncer se cura y mucho. Y encima ahora es muy previsible, prevenible, perdón. Prevenible. Sí. Ahí salió un trabajo importante el otro día que lo miré porque vuelvo en vacaciones, pero salía un poco el tema de las vacunas del cáncer de cervix, el tema del cigarrillo en cáncer de pulmón, el tema de las colonoscopías en cáncer de colon, el tema de las mamografías, el tema de las ecografías, el tema de, bueno, prevenirlo sería todo el tema de los cambios de hábitos. Los cambios de hábitos. Una de las primeras cosas en cuanto a nutricional, actividad física, cigarrillo, alcohol. Bueno, creo que ya la otra vez habíamos conversado, pero yo lo vivo esto desde hace un tiempo, esta parte como la revolución industrial. Los avances que ha habido, yo me animaría a decirte en los últimos 22 años, por poner un tiempo ahí donde aparece el trastuzumab en mama en el año 98, como terapia con anticuerpos monoclonales y dirigida, y que muestra cambios muy importantes en la evolución del cáncer de mama. A partir de ahí empieza toda una cascada de herramientas. ¿Sí? Claro. Una, por ejemplo, ya que hablas de herramientas, a ver, aclarame esto, que vos sabés que soy un lector loco que no entiende nada de nada.
Leí que hace un año más o menos la Sociedad Estadounidense de Oncología había hecho un estudio que se detectaban 50 tipos de cánceres por análisis de sangre. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, eso es algo que se está evaluando, que son todas estas técnicas de marcadores biomoleculares, para ver si uno puede eh, adelantarse en los tiempos al diagnóstico del cáncer. Eso es algo que está, por supuesto, bueno, desde que se descubrió el código genético completo y se empezaron a hacer los estudios, hay muchas alteraciones genéticas que predisponen al cáncer de forma muy importante, en porcentajes muy altos. Entonces hoy se está promoviendo lo que se llaman diagnósticos de estudios genéticos, moleculares, o mismos estudios de sangre de lo que se llama DNA circulante o lo que se llama células tumorales circulantes, que podrían anticipar el diagnóstico del cáncer o la aparición del cáncer o procesos moleculares previos al desarrollo del cáncer. Sí, hay cosas muy avanzadas y creo que vienen evolucionando en forma rápida. Es tremendo lo que ha acelerado todos los procesos de diagnóstico, y eso ha acelerado todos los procesos de desarrollo de medicamentos, inmunoglobulinas, drogas combinadas, terapias dirigidas, terapias genéticas, terapias hormonales, terapias inhibidores del ciclo celular. Y al mismo tiempo también se siguen sumando, ¿por qué no?, las terapias quirúrgicas, las terapias radiantes, las terapias... Bueno, por supuesto también en aquellos pacientes que no podés, lo que son los tratamientos paliativos, que muchas veces lo son, pero se ha sumado un universo muy importante de tratamientos también localizados, como pueden ser los tratamientos radiodirigidos o los tratamientos con técnicas de radiología intervencionista. O sea, ha habido una proliferación de, fundamentalmente de método diagnóstico, de estudio de procesos y de diagnósticos más afiatados, más dirigidos, podría decir, o más Claro, el gran público, adecuados para poder aplicar diferentes medicamentos o procesos. el gran público se plantea preguntas, como por ejemplo, ¿todos los cánceres dan síntomas? ¿Cómo se descubre un cáncer? Son preguntas en todos los casos. No, está bien, es que son preguntas muy importantes. Y lo ideal en general es que no den síntomas, porque cuando dan síntomas es porque ya tienen un volumen y probablemente un tiempo de desarrollo importante, o por lo menos de duplicación celular y de riesgo de haber empezado todo ese proceso que es el desprendimiento y la metástasis, o dar localizaciones en otros órganos, o comprometer por extensión. No, por eso lo ideal del cáncer es diagnosticarlo tempranamente, un poco lo que te referías recién. Por eso los estudios, tanto biomoleculares, de sangre, estudios genéticos, y los estudios que hoy tenemos para prevención desde el Papa Nicolau, que por supuesto se diagnostica el cáncer generalmente sin ningún tipo de síntomas, algo sintomático, la cosa es distinta. Carlos, pero no, un porcentaje, diría que cada vez más, sí, en los países desarrollados y quizás en las ciudades nuestras más centrales, que tienen acceso a diferentes estudios, cada vez el cáncer se diagnostica más temprano, y debería ser uno de los objetivos primordiales, después de prevenirlo, el diagnóstico temprano de la enfermedad, porque es donde mejor se logra la curación. Ahí está la pregunta que te quiero hacer. El cáncer del que se habla, los que no entendemos, de origen primario desconocido, el médico, ustedes, el oncólogo, tus discípulos, se convierten de alguna manera, sos médico, pero tenés que investigarlo al paciente que no tiene ningún síntoma. Entonces,
es tu tarea, Carlos, que para mí sos el número uno en la Argentina, y la de tus discípulos, la gente, en el paciente que tiene o se supone que tiene cáncer, hay que investigarlo. Es una tarea investigativa. Sí, a ver, vos dijiste algo primero que es el primario desconocido. Eso es hoy casi un escenario, es poco frecuente. Porque con todas las técnicas que tenemos de diagnóstico, desde las imágenes hasta la anatomía patológica, los análisis genéticos o los análisis de secuenciación genética nuevos, tenemos una cantidad de estudios diagnósticos que hacen difícil que hoy tengamos un escenario de primarios ocultos, pero sigue habiendo. Yo tenía un jefe de residentes que vive a las sazones, el jefe del departamento de oncología clínica del Instituto Roffo, que le encantaba eso y que era nuestro desafío. En 1980 había un escenario bastante más frecuente de lo que se llaman primarios ocultos, porque recién empezaba la tomografía computada, las ecografías todavía no tenían ese elemento de diagnóstico. No teníamos por ahí la accesibilidad a todas esas cosas, pero siempre era un desafío. Había dos tipos que escribían y siguen escribiendo sobre eso, que son Hainsworth y Greco, que escribieron los primeros artículos, podrían ser los libros más importantes sobre el primario oculto. El primario oculto es raro, es un escenario un poco común, fundamentalmente que hay que actuar sobre la biopsia para ver si lo podemos ubicar, después de haber hecho los estudios correspondientes que hoy tenemos y de muy buena calidad y de muy buena sensibilidad o especificidad para encontrar diagnósticos, seguro. Y después el cáncer, una cosa por la cual yo seguí el cáncer es porque me gustaba investigar. En realidad medicina me gustó por eso y el cáncer, que al principio cuando uno empezaba, nosotros nos encargábamos fundamentalmente de los pacientes finales o nos tenían un poco como esa etapa nada más de la enfermedad. Creo que la oncología fue progresando de forma muy, muy importante y hoy tiene un rol inicial, o sea, hoy ya un paciente que ya no pasa primero por uno, por otro, por aquello, por otro, sino que debe ir a un clínico general, un oncólogo, y ahí, a partir de ahí, armar el equipo para tratarlo de forma interdisciplinaria. Esta sería una de las últimas preguntas, porque vos has mencionado uno de los estudios, que es la biopsia. ¿Qué tipo de biopsias? Porque sé que hay 4 o 5. ¿Y cuándo hay que aplicarlas? Ese estudio. No, la biopsia tiene que ser inicial, rápida, y debe ser también con buen material. Eso es una de las cosas más importantes para el diagnóstico. Porque veníamos de una historia de biopsias con lo que llamamos aguja fina, sí, o citológicos, o que teníamos que apelar un poco a la sabiduría de los patólogos en su visión microscópica. Artesanía. Y creo que hoy lo que sí necesitamos son biopsias con tejido, no citológico, no un material pequeño con poca cantidad de células, sino que necesitamos una muestra. Por todo esto que te decía, Jorge, porque uno diría que en todas las enfermedades hoy busca diferentes marcadores, desde un tumor de cerebro hasta un tumor de cabeza y cuello, un tumor de laringe, un tumor de pulmón, sin ninguna duda. El tumor de pulmón es una cosa impresionante, la cantidad de variables que hay, y cada día aparece una más y cada día aparece alguna solución a esa variable. Se ha transformado, cada órgano se ha transformado en una especialidad en sí. El hígado también empieza, los tumores gástricos, el esófago, el colon, los tumores ginecológicos, el cáncer de mama, que o sea, es muy importante tener muy buen material para poder hacer todos estos estudios que te decía antes. Hoy la medicina se va a guiar fundamentalmente por biomarcadores, o sea, por diagnósticos moleculares, genéticos, sanguíneos, pero fundamentalmente biomarcadores moleculares. O sea, y vamos a asistir estamos asistiendo en realidad, porque esto es una cosa un cambio importantísimo del paradigma. O sea, con el advenimiento también de la inmunoterapia, creo que lo comentamos otra vez, la inmuno vino para quedarse ya en muchas enfermedades y bueno, como todos los tratamientos. En esto que estás diciendo, Carlos, es casi una clase
médica, filosófica, y responde en gran parte la última pregunta que te quería hacer en relación a cuál era tu mensaje en algo que estamos viendo como pocas veces en la historia de la humanidad, que la salud está en boca de casi todos los habitantes de la Tierra. Esperemos que aquellos que tienen que contribuir a que esto mejore. ¿Cuál sería el mensaje? A ver, ¿Cuál sería el tu mensaje en mensaje? cuanto a la salud? En cuanto al SARS, en cuanto al COVID, el mensaje es: vamos a tener todavía un año por delante, y no sé si más, de barbijo, distancia, lavado de manos, no lugares cerrados, espacios abiertos, aforo, o sea, respetar el porcentaje de gente que ingresa, no ingresa. Creo que eso es muy, muy, pero muy importante. Y cuanto a lo oncológico, que no dejen de hacerse los estudios, no interrumpan los tratamientos, no dejen de hacerse las evaluaciones. Si tienen algún síntoma, jerarquícenlo y vayan a una consulta presencial. Y cualquier síntoma, darle importancia. El mensaje final es: no suspendan sus controles, no suspendan sus consultas presenciales, no retrasen la presencia de síntomas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si tienen un síntoma, consulten rápidamente. No se dejen correr por el COVID. Correcto. Vos tenés la alegría de vivir, Carlos, que se manifiesta en la forma que has hablado de tu mujer, de tu familia, siempre. ¿Tenés miedo al COVID? ¿Has tenido? ¿Tienes miedo? ¿Te vas a vacunar? No sé si es miedo, respeto. O sea, creo que hay que mantener las condiciones que nos recomiendan. Y las recomendaciones son buenas y son sencillas. Lo que se ha visto en esta segunda, tercera, cuarta ola, porque yo creo que para mí en la Argentina no pasamos de la primera, sigue siendo la primera como que pasamos, no sé, en tobogán y subió un poquito y bajó. Pero bueno, supongamos que es la segunda ola. Lo que se ha visto en Europa fundamentalmente es que la segunda ola, de 15 a 25 años son los grandes contagios. El porcentaje de mortalidad es mucho más bajo, los que transmiten, hay 1.100 por cada 100.000 entre 15 y 25, y 600, 700 entre más de 25, y por supuesto entre 40 y 70 mucho menos. ¿Te vas a vacunar? Sí, sí, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando apareció la vacuna de la hepatitis B, fue en el año 86, y yo trabajaba de médico interno, bueno, era residente y al mismo tiempo trabajaba de médico interno, y me vacuné contra la hepatitis B y 34 años después sigo teniendo los anticuerpos. Está bien, tenía gusto a champagne, era francesa. Carlos, querido médico argentino, muchísimas gracias por haberte prestado este reportaje. En principio, te saludo con el corazón y con la mente. Espero poder darte un abrazo personalmente apenas me vacune. Y si no, será como se sale. Y también si nos vacunamos, también cuidado. O sea, la vacuna, los que están, varias recomendaciones ahí, los que han tenido el COVID, conviene también que se vacunen. O sea, hay varias recomendaciones que empiezan a aparecer como más adecuadas. Lo mejor para vos y tu querida familia, Carlos. Muchas gracias. No, Jorge, muchas gracias por todo, y bueno, que el día 4 de febrero tomemos conciencia del cáncer, porque acá hay otra cosa que no es menor por ahí, que hubo un presidente que ha tenido mucha relación con el cáncer, que es Joe Biden, o Biden, como quieran llamarlo, que estuvo en una reunión de ASCO en Chicago hace 5 años, creo, en 2015, y que propuso un plan, porque tuvo un hijo que murió de un cáncer de cerebro, muy triste a los 45 años, a pesar de haber perdido a su mujer también y su hija en un accidente muy joven, creo que a los 29. Pero él había propuesto un programa que se llamaba Moonlight, que suena a la película, que era una batalla para juntar fondos para el cáncer, y bueno, lo dejó por la carrera
presidencial, pero creo que probablemente que esté Biden en el gobierno sea también una cosa muy importante, el 4 de febrero, Día Mundial del Cáncer, muy importante para arrobarse a todo lo que pueda hacer y para interiorizarse, fundamentalmente entre las cosas que uno más frecuente tiene, y que y mejor puede prevenir, o sea, el tema de vacunación contra el HPV, el tema cigarrillo, el tema dieta, el tema estudios, el tema mama, el tema pulmón, el tema piel, eso es otra de las cosas tremendas, importantes. Pero aprovechar el 4 de febrero, que fue, como charlábamos inicialmente, una decisión un poco de instituciones, de la UICC, de la OMS y de las asociaciones del cáncer americana, ponerlo el 4 de febrero como un lugar, un momento de inicio de... Después tenemos el Día del Colon, el Día de Mama, pero me parece que es importante, interesante. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Hasta siempre. Un abrazo grande, Jorge, y gracias por llamarme, nada más. Come walk with me. Wanna see what you see. Wanna hear from your heart. We're in this thing together. Together we'll be stronger than we ever could dream. We're in this thing together. Together we're whole. Never alone. Together we'll stand. We're in this thing together. Never alone. Together we'll stand. Take my hand. We're in this thing together. We're in this thing together. Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Acompañarte en muchos de tus momentos. En la cocina, conquistando nuevos horizontes. Y en la mesa, alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos, porque entre todos, todo es posible. Coto, yo te conozco. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Hace tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. El Encuentro Asador Criollo, ubicado en el camino de acceso a Villa Gesell, ambiente familiar, servicio de calidad, salón amplio y cálido, las mejores carnes y achuras argentinas, completa carta de vinos. Los invito a este lugar para un buen encuentro.
Taller Garay, servicios de mecánica, electricidad, inyección, escaneo, lustrado, chapa y pintura con maquinarias de alta tecnología, personal calificado y permanentemente capacitado. Te esperamos en Avenida Garay, 4344, Ciudad de Buenos Aires. Gustavo de Luca, técnico electromecánico, servicios eléctricos, informes técnicos para habilitaciones, censo de carga, colocación de jabalinas, mediciones de puesta a tierra, instalaciones, técnico electromecánico, Gustavo de Luca. La Churrería San Bernardo, las más ricas donas americanas, los churros y las berlinesas más deliciosos del Partido de la Costa. Visita nuestro Facebook y encontranos en Querini 118 San Bernardo. Te esperamos en la Churrería San Bernardo. Dianca Ascensores, empresa en constante crecimiento al servicio de los profesionales de la construcción. Más de 2.000 ascensores instalados en toda la Argentina. Marca líder. Dianca Ascensores está presente en el Partido de la Costa con Juan Carlos Aveledo. Ahora también encontranos en Quinteros número 4, Mar de Ajó. Restaurant Puerto Santa Bárbara, lisa a la parrilla, rabas, cornalitos, calamaretes, cazuela de mariscos y lo mejor de la cocina marinera, productos de primera calidad, a metros del puerto de San Clemente, la mejor opción y la mejor elección. En Hotel Belsur encontrará el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención. Desde hace más de 45 años creamos momentos inolvidables. En Hotel Belsur, los días son siempre mejor de lo que podrían ser. Campos de Mar, complejo de cabañas rodeado de bellísimos espacios verdes. Campos de Mar lo espera en La Lucila para que disfrute la tranquilidad y el buen servicio. Restaurante Pipo, marisquería, pastas y parrilla, la mejor atención, calidad en cada plato y en cada mesa. Un clásico en el Partido de la Costa. Restaurante Pipo, Strobel 83, San Bernardo. Gustavo Turrado, construcción en general, herrería, electricidad, pintura, trabajos de albañilería, piedras, arreglos y obras, en la localidad de Mar del Tuyú. Gustavo Turrado, construcción en general. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias, René, querido. Muchísimas gracias. ¿Cuándo veré, amigo mío, una calle de la ciudad de Buenos Aires, donde vivo, capital de la República Argentina, que lleve tu nombre? ¿Cuándo tendré la ocasión de disfrutar que un hospital lleve tu nombre, René Favaloro, amigo mío? ¿Cuándo veré a los jóvenes con remeras, con una fotografía tuya? El hombre de más alta moral que he conocido en mi vida. Un prócer, amigo mío. Gracias por tu amistad y por tus palabras. Por eso hoy te presenté a un médico que quiere a sus pacientes, que les dice que los quiere. No solamente un oncólogo
re estudioso como vos, sino a un gran tipo como vos. Un hombre bueno, Carlos Vaz. ¿Quién lo dice? Jorge Romano, no, René querido, lo dicen sus pacientes. Por eso estuvo aquí, en este programa intitulado Por la Vida. Gracias, René. Y gracias a ustedes, amigas y amigos de toda la República Argentina, por haberme prestado su atención, por haberme mirado, que no es ver, por haberme escuchado, que no es oír. Y insisto con el tema del egoísmo. El egoísmo que, como dijo Teresa, y reitero hasta el cansancio, encierra todos los males, los peores males del hombre. Coquetea con el avaro, con el miserable. Esa gente que no vive dura es un pobre infeliz. Jorge, pero infeliz, ¿que usted cómo sabe que no es feliz? No son felices. Generalmente los avaros, los miserables, tienen mal carácter. ¿Notó eso usted? Generalmente los avaros, los miserables, miran la paja en el ojo ajeno. Claro, porque el egoísmo encierra todos los males de un hombre. Es lo peor que le puede ocurrir a aquel que transita el camino por la vida como una gracia que Dios nos dio. ¿No le parece? Es importante pensar en esto. Y si me queda un tiempito en el cierre, quiero decir algo referido también a la pandemia. En lo personal, les cuento, camino 5 kilómetros por día desde abril, o los primeros días de mayo, sin parar. Y yo veo en mi ciudad de Buenos Aires, como nunca vi, paso por 2 parques llenos de gente, especialmente de niños. ¿Y está bien o está mal? No, está bien. ¿Y qué quiere decir usted, Jorge, con eso? Quiero decir algo que nadie dice. Ahora, en la Argentina, mi país, tu país, nuestro país, todos coincidimos que los niños deben volver a clases. ¿Está bien o está mal? Está muy bien. Por supuesto que está muy bien en la medida que se cumplan con todos los protocolos, que cuiden a nuestros maestros que son sagrados, y el niño que pareciera este virus no le ocasiona la muerte, sí transmite el virus. Por ende, si a ese niño lo está cuidando la abuela o el abuelo, los abuelos, pero siempre la abuela, está ahí porque la mamá y el papá trabajan. El niño, si contrae el virus, de esto nadie habla. El virus, si contrae el virus, se lo traslada a la abuela y la mata. Porque los que se mueren con este virus son las personas mayores. De esto no se habla. Pero tampoco se habla de algo que me parece para otros programas esto. Es muy lindo para otros programas. ¿Saben de lo que no se habla? De la alegría que los niños han vivido y viven en esta pandemia. ¿O ustedes acaso conocen chicos que dicen, quiero ir a la escuela, quiero ir a la escuela? ¿Cuántos son los niños en la historia de la humanidad que dicen, quiero ir a la escuela, por favor, que abran la escuela? Pero los niños juegan, los niños hoy en pandemia tal vez fueron los momentos más felices de su vida. ¿Saben por qué? Porque vivieron al padre y a la madre. Porque estuvieron con la mamá y el papá. En algunos casos casi todo el día. Tuvieron esa dicha
Esto merece varios programas. Los dejo ahora para que lo piensen con esto y con esto. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite.